que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Nectalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y dícele: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la otra parte del Jordán. Dios añada bendición a su santa palabra. Aquí nos expresa el Señor, después del tiempo de la tentación, mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón, de Nectalí y de Nectalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Nectalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Qué linda es la palabra de Dios. No podemos pedir más que lo que Dios nos ha dado, esta riqueza de tener un libro como es la Biblia. Toda ella nos enseña del caminar de Jesucristo. Venimos siguiéndole desde su nacimiento, del tiempo de su bautismo, perdón, y el tiempo que él dedicó en ayuno y oración. Ahora lo vemos entrando a la tierra de Nectalí, de Capernaum, ciudad marítima, la tierra de Zabulón y de Nectalí. Y todo esto para que se cumpliese la profecía. Todo este tiempo que hemos estado leyendo, como dijo el profeta. Y aquí dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, de los confines de Zabulón, de Nectalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Allí en esa tierra, en esos términos, vivían egipcios,
árabes y fenicios. Esos eran los que vivían ahí. Y habla tierra de los gentiles. Qué lindo es el plan de Dios. Tal como dice, este es el cumplimiento de la profecía, lo que estaba predicho ya por el profeta Isaías, tiene en este tiempo ya su cumplimiento. Estamos hablando del tiempo cuando Jesús empieza su ministerio. Algunos dicen que tenía más años, pero normalmente hay que 33 años. Es el tiempo cuando él empezó a predicar, a enseñar la palabra. Y estas regiones de Capernaum, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino de la mar a la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, donde habían personas no judías, como dijimos, los egipcios, árabes y los demás pueblos que estaban ahí, que eran gentiles. ¿Cómo era esta tierra? Tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Es que entre el mundo gentil, lo que ha existido es el paganismo, la adoración a los animales, a los objetos, haciendo sacrificios a estatuas, adorando lo que no es Dios. Pero ahí resplandeció gran luz. Sentimos un poquito mal de la garganta, pero no estaba así. Bueno, estos males vienen y se van. Bueno, el pueblo asentaba en tinieblas, vio gran luz, y los asentaba en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ahí donde hay un cristiano, donde llega la palabra de Dios, llega la luz. El mundo sin Dios está sentado en región de tinieblas. Y las tinieblas están llenas de fantasmas, llenos de cosas oscuras, donde normalmente trabajan los brujos, los hechiceros, donde existe la idolatría, la borrachera, los banqueteos, las orgías, y donde existe toda clase de vanidad, porque está sentado en tinieblas, está sentado en sombra de muerte. Es que el hombre, al vivir sin Dios, aunque la ciudad esté iluminada, él anda en sombra de muerte. Tinieblas oscurecen la vida del hombre, pero ahí llegó Jesucristo para alumbrar. Y en estas regiones de Centroamérica y en esta región donde vivimos nosotros, una parcela de tierra del departamento de Intibucá, en Jesús de Toro, en este valle, la gente sin Dios camina en sombra de muerte. El hombre muere físicamente para morir eternamente espiritual. Hablábamos el otro día. El que nace dos veces muere una sola vez. Pero el que nace solo una vez muere dos veces. ¿Cuándo nacemos dos veces? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Él transforma nuestra vida y nacemos y somos trasladados de las tinieblas a la luz. El Evangelio no son otra cosa más que luz para alumbrar el camino. Es la misma nube que dirigía al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De día en una antorcha de luz, o de día una nube que cubría del sol, que les daba frescura, y de noche una antorcha encendida.
que alumbraba el camino por donde iban. Qué bello es el Señor. Es maravilloso. Entonces, hay naciones todavía en el mundo donde todavía no ha entrado el Evangelio y donde no permiten que entre el Evangelio. Leí una vez al llamado contrabandista de la Biblia. Ese, antes de pasar la migración a los pueblos donde iba, oraba y él pasaba y repartía las Biblias. Cuando él venía de regreso, le tenían todas las Biblias en la aduana. Las habían decomisado y lo estaban esperando y se las entregaban que las llevara de regreso. Gracias a Dios que usted tiene la Biblia en la casa. Si están oscuras es porque no le da valor a la palabra de Dios. Todos aquí tenemos libertad de la Biblia. Pero las sombras de las tinieblas no nos dan oportunidad de escudriñarla. Está vedado el entendimiento del hombre para saber que este libro es la palabra de Dios, que es la palabra infalible, que es la mente de Dios, que es la voz de Dios. Donde la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda. Entonces, es una inspiración divina. Y esa inspiración divina, al leerla, al compartirla, nos inspira al saber que esa inspiración divina puede llegar y hacer salvo a los hombres. Que los hombres se pueden dar cuenta que están en sombra de muerte, pero hay una luz irradiante. Cristo llegó a esta región de Capernaum, de Zabulón y de Neftalí. Allí resplandeció la luz de Dios, la lumbre, aún para los gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Entonces, ahí nos caracterizamos a los judíos gentiles. Y los gentiles han sido un pueblo pagano muy sucio. Donde hombres se han metido con la hija, con la madre. Donde los hombres han vivido con los animales, teniendo relación pues sexual con animales. Donde los hombres han violado niños y niñas y son adoradores de demonios. Pero ahí está la luz que alumbra para sacar al hombre del oscurantismo, para sacar al hombre de las tinieblas. Por eso usted que salió de las tinieblas a la luz admirable, para de esa manera ser dignos representantes de la gloria de Dios, del reino de Cristo, como fieles servidores de su palabra. Un día, estando en tinieblas, nos resplandeció gran luz. La luz que guiaba al pueblo de Israel por el desierto de día y de noche. Es la misma luz, la misma nube que nos guía a nosotros. Es Jesucristo, la nube que nos protege. Jesús el Cristo, su gran perdón nos da. Jesús el Cristo nos refugia, nos da gran refugio, nos libra de la condenación. Ahí el Señor tuvo, donde principió su ministerio, y dice, y entonces comenzó a Jesús a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, se ha acercado a usted.
El reino de Dios se acerca a usted cuando usted está oyendo la palabra esta tarde. Es la palabra del reino. Y el mensaje es: arrepentíos, que la venida del Señor está cerca. No debíamos de entretenernos en ninguna otra cosa, sino en estar preparándonos para ese viaje. Los acontecimientos del Medio Oriente señalan que se aproxima la venida del Señor. Se habla ya de la vaca roja. Es una novia tierna de 2 años, aunque han habido otras, pero no han llenado los requisitos. Y no sé si esta lo llena, pero que servirá en la construcción ya del templo. Algunos dicen que se construirá un templo público donde adorarán a Dios. Será mixto, según dicen algunos, donde adorarán a los musulmanes y adorarán los judíos, y habrá una unidad. Y es una de las cosas que, a pesar de la lucha contra los rebeldes de Hamás, los pueblos alrededor están buscando la paz con Israel. Y esa es una buena señal. Cuando venga la paz entre los pueblos del Medio Oriente, aparecerá el anticristo, sonará la trompeta y la iglesia será arrebatada. Dios nos ayude a nosotros a tener una visión del cielo, a pensar en función de un viaje a la eternidad. Mucha gente está preparándose a un viaje a los Estados Unidos, a Europa, a algún país, a Rusia o a la América del Sur. Pero los cristianos nos preparamos para un viaje a la eternidad. Normalmente en estos tiempos de Navidad y Semana Santa, creyentes de todas las especies hacen grandes inversiones para ir a la Tierra Santa, para ir a ver una tumba vacía, una cruz vacía, para ir a ver los vestigios. Y lo hacen año a año, se alistan con grandes cantidades de dinero para ir. ¿Por qué no nos preparamos a vivir en santidad, a vivir la pureza? Y un día no solo iremos de paseo, iremos para reinar en la Tierra Santa. Iremos para reinar con Cristo, así dice la Biblia, donde seremos reyes y sacerdotes, reinando con Cristo. Yo digo, está bien los que van. Oí a un periodista decir que tuvo una impresión cuando llegó a la tumba de Cristo. Bueno, se oía emocionado contando de las situaciones de la vida. Pero hermano, luego fue mencionado en uno de los gobiernos, pues él fue diputado. Era un periodista que yo lo seguí bastante. Escuchaba sus programas, pero murió de depresión porque fue mencionado en un desfalco, yo no sé de qué. No es nada, pero ahí murió. Fue a la tierra prometida, conoció a Israel, pero sin conocer a Cristo. ¿Cuánta gente predica a Cristo y no lo conoce? ¿Cuánta gente está en las iglesias y no conocen a Dios? Diría, ¿usted exagera? No. El pueblo de Israel caminó con Cristo en el desierto 40 años y no lo conocieron. No lo conocieron. Dice el Señor, y no conocieron mis caminos.
¿Cuánta gente tiene en el Evangelio por años, pero la luz no ha resplandecido en ellos? Cuando Pablo se encontró con Cristo, una luz lo tiró por tierra, y se encontró con Cristo, dialogó con el Señor. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a Damasco, a la calle donde se te indicará, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Pero se levantó sin ver, y era ciego. La luz resplandeciente, no hay hombre que la pueda ver, y quedó ciego. Pero después de 3 días de ayuno y oración, llegó Ananías, puso la mano sobre él y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que te apareció en el camino, te manda hoy a que abras los ojos. Y él abrió los ojos. Y ahora el perseguidor se convierte en perseguido. Sale huyendo de Damasco. A Damasco iba con cartas de recomendación de los sacerdotes y los ancianos para meter presos a cuantos hallare en este camino del Evangelio de Cristo. Pero ahí se encontró con Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Qué expresión! ¡Qué encuentro más maravilloso! El que te salió en el camino me envió para poner las manos y que se abran tus ojos. Fue bautizado, fue descolgado por un lazo. Y cuando llega a Jerusalén, aún los mismos apóstoles tenían miedo de él. Pero lo agarró Bernabé, lo presentó y fue enviado a Tarso, donde estuvo un prolongado tiempo. Luego aparece entre el mundo de los gentiles predicando la palabra en Chipro. Qué lindo es. Cómo es la palabra, en realidad es viva, en realidad es eficaz, en realidad es más penetrante que toda espada de 2 filos. Es la palabra de Dios que convence a través del Espíritu Santo, que transforma, que da un vuelco a la vida, que lo cambia y le da una nueva vida. Es bello el Señor. Es maravilloso nuestro Dios. En verdad, sí vale la pena servir con todo nuestro corazón al Dios vivo y verdadero. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que estaban sentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí comienza Cristo a predicar: arrepentíos, todo hombre debe arrepentirse, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, entre ustedes, no está lejos. Desde entonces, más de 2000 años, predicando la lumbre del Evangelio, anunciando a los hombres el Evangelio del arrepentimiento, donde el hombre se arrepiente y Dios lo transforma, lo cambia en una persona diferente, de un hombre malo a un hombre bueno, de un cabro a una oveja, transformado. Ya no está corneando a los demás, ahora disfruta de esa bella y linda presencia de Dios. Qué linda es la palabra. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea,
vio a dos hermanos Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos eran buenos para pescar en el mar, para agarrar peces, agarrar los pescados más grandes, pero ahora son llamados por el Señor y les dice: y yo os haré pescadores de hombres. El evangelio es para pescar a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados y vienen en verdad para buscar la fuente de la vida, para encontrarse con el Rey del cielo. Qué bueno, mis estimados hermanos y amigos, qué bueno que Dios hace el llamamiento a sus primeros apóstoles. Dice: y vio a dos hermanos, a Simón, el que entre los llamados, el primerito es Simón, y luego su hermano que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y luego otra pareja de hermanos, y dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo y su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, qué lindo, de Jerusalén y de Judea y de las regiones aparte del Jordán, multitudes siguiendo al Señor. Pero yo quiero que usted sepa que esas multitudes seguían al Señor por sus maravillas, por sus milagros, pero no porque habían conocido de Él. Le seguían las grandes multitudes, a quien Dios dio a comer, multiplicó los panes, los peces, pero ellos le seguían por la comida. Así dice Juan. Y les digo: Jesús, este es el verdadero pan del cielo. No trabajéis por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y les dice el Señor: porque os hartasteis y os saciasteis, por eso venís a mí, por eso me seguís. Y le dice: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y dijeron ellos: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? La palabra para el hombre que está en valle de sombra de muerte. Oye, la palabra demasiado dura. Esta es la palabra viva, antigua y sin vejez. Es la palabra fiel. Es la palabra eficaz. Es eficaz la palabra para guiar al hombre al camino verdadero, para sacarlo de las tinieblas a la luz. Es eficaz para quitar las manchas del alma. Es eficaz para guiarlo por un nuevo camino. Es eficaz la palabra de Dios para enseñarle a caminar en santidad. Leemos la Biblia y nos va reprochando cuando no estamos haciendo lo que debíamos de hacer delante del Señor.
Esta tarde hermosa, vemos al Señor sanando, purificando la vida de los hombres. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Qué linda es la palabra de Dios. Quiera Dios que usted venga, pero con un corazón sincero delante de Dios. Que venga como un penitente pecador delante de Dios. Dijo uno de los predicadores en uno de estos días, pues si aquí todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, oiga. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces mucha gente está en el evangelio y se considera pecadora. El venir a la vida del Señor, oír su palabra, vivir en santidad, nos aleja del pecado, no anhelamos practicar el pecado, nos da asco el pecado. Lo que es muy sabroso para los demás, para nosotros es abominación, y nos constituimos en abominación a los pecadores, pero los pecadores se constituyen en abominación a nosotros también, porque no puede llevarse la luz con las tinieblas. La luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no querían que la luz reflejara su maldad. Mas el que viene a la luz, se alumbra en la luz, Él quiere que sus obras sean mostradas, que son hechas en Dios. Dios nos permita vivir, estimado amigo y hermano, a reconocer que hay una necesidad de ser salvos, que hay una necesidad de recibir el perdón de pecados, y no es algún día, es hoy el día aceptable. Hoy es el día de redención, hoy es el día de pedir perdón, hoy es el día de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, hoy es el día de vivir para la gloria de Dios, no viviendo una vida a medias, hermanos, alejándonos. ¿Cómo los hombres se van alejando, van dejando la seriedad a un lado y se van haciendo como cuajada, y se vuelven harina de todo costal, y no tienen sus principios, no hay valores en ellos? Ustedes se mueven por todo viento. No, uno está firme. Pues yo no soy juez para condenar a nadie, pero lo triste es que estando en una línea quiere estar en la otra. Imposible, no se puede, no se puede. Si usted mira pecar a la gente y consiente con ellos, hechor y consentidor, y pena igual. Entonces nosotros marcamos la diferencia. ¿Pero cómo la marcamos? Viviendo en la línea. Nosotros no somos jueces, como le digo, pero sí somos predicadores de la palabra. Conocemos la palabra, tal vez no como otros dominan las escrituras, pero sí conocemos que este libro es el libro de Dios. Así como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. A través de la Biblia pueden cambiar las constituciones de la república, pero esta constitución del cielo no cambia. Lo que fue ayer es hoy, será mañana. Lo malo que fue ayer es hoy y es mañana. El que ha caminado en el camino correcto ayer, hoy, por los siglos caminando en la senda de la santidad, para un día por toda la eternidad disfrutar en la presencia del Dios soberano, del gran Rey, en el cual tendremos la gran cena. Ven a la cena, Cristo te llama. Ven a la cena, te invita, ven a la cena. Concurra hoy, acepte la invitación que Cristo le hace de venir a la cena
Y la cena es con Cristo. Cuando venimos hoy, recibimos al Señor, nacemos de nuevo, nos alimentamos del maná del cielo. Cuando leemos la Biblia, tenemos una vida no hambrienta, sino harta de la abundancia de la palabra de Dios. Mientras otros carecen y tienen hambre y sed de justicia. Mientras otros carecen y les falta la gracia de Dios. Usted debe de aprender a vivir en la altura de Dios. Debe de aprender a caminar cerca del Señor. A obedecerle a Él y a obedecerle, pero a caminar. ¿Sabe qué es lo raro? Que usted esté cambiando. Ayer era un hombre serio, hoy es una cuajada tierna que no se para. Hoy es un aguado, cuando antes era firme, pero dejó la firmeza para dejarse llevar del viento borrascoso, que la tarea es sacarnos del sitio donde estamos, desmoronar la casa con los impetuosos vientos, pero su vida debe estar fundada en la roca, donde no la mueven vendavales, donde no la mueven los vientos recios, y está seguro y tomado de la mano del Señor, y nadie le podrá arrebatar. Pero que esta tarde Dios le bendiga, y que usted, amigo, venga a la cena del Señor, que usted le reciba como un salvador personal, venga con un corazón convicto de pecado, humillado delante de Dios, el cual le puede librar. Y yo quiero invitar a los hermanos esta tarde a vivir la vida correcta, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga ricamente.